Yo sé que a lo mejor esta semana tuviste pruebas y dificultades. ¿Alguien tuvo pruebas y dificultades? Híjole, y la verdad es que en medio de todo este tiempo, Dios está buscando en nosotros el perfeccionarnos. Y escuchaba, antes de venir para acá, escuchaba la enseñanza de un pastor y este pastor decía: todos hemos orado alguna vez que Dios nos lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Alguna vez? Y para que haya victoria y para que haya gloria tiene que haber guerras. ¿Tiene que haber qué? Porque sin una guerra no hay victoria. ¿Está usted de acuerdo? Y estaba oyendo esto y yo dije, qué cierto es. Y cuántas veces no le hemos dicho al Señor: Señor, llévanos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, Señor. Ahí así queremos estar, y creemos que el Señor es de llevarnos de revelación en revelación, y Él lo hace de revelación en revelación. Pero cada revelación, esa revelación necesita ser probada. ¿Necesita ser qué? La revelación necesita ser probada. ¿Para qué? Para que sea profundizada en el corazón. ¿Está usted acá? Y entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas que Dios ha estado hablando a lo largo de estas semanas sobre nuestras vidas, de la importancia de edificarnos, de la importancia de conocer a Dios, de la importancia de arraigarnos en el Señor, tiene como fin el hecho de que tú y yo seamos como el oro. ¿Como el qué? Oro. Y este es el título de esta enseñanza: como el oro, ¿verdad? No como el pájaro ese verde, no, como el oro, ¿ok? No como el pájaro ese parlanchín verde que anda por ahí, ¿verdad? Sino que seamos como este metal precioso que es sumamente valioso y sumamente codiciado. Y quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 3:10-12, donde hablamos acerca de un poco de la edificación y cómo nuestra vida necesita ser edificada. Y lo que Pablo está hablando aquí es muy importante y es el principio de esta enseñanza. Y dice 1 Corintios 3:10-12: por la gracia que Dios me dio. ¿Por la qué? La gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican, ¿qué dice? Encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho. Y Pablo estaba exhortando en esta parte a los corintios con el hecho de hacerles saber que no puedes tomar cualquier enseñanza para edificar tu vida, porque no toda enseñanza tiene como fin el hecho de realmente edificarte. Muchas veces tiene solamente el hecho de poder calmar tus ansiedades, de calmar nuestros problemas, o de simplemente querer escuchar lo que quiero escuchar. Y entonces por eso Pablo está diciendo en esta parte que la parte de edificación es una parte de construcción donde necesitamos volvernos expertos. ¿Necesitamos volvernos qué? Expertos en la construcción, de cómo estamos construyendo nuestra vida, qué es bueno y qué no. Todos sabemos que las gorditas de chicharrón en exceso producen algo problemático en el cuerpo, ¿cierto o no? ¿Verdad? No estoy diciendo que ya no coma gorditas de chicharrón, pero estoy diciendo que la gordita de chicharrón en exceso produce problemas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, imagina que la palabra del Señor está llena de todo un manjar, pero yo solamente quiero aquello que tiene el gordito, lo que sabe así rico, la grasita, pero no todo el complemento balanceado. No sé si me estoy dando a entender. Si yo me lleno de puras cosas verdes, quitándole la proteína, y a lo mejor puedo combinarlas con otras cosas, puedo sustituir algunas cosas que pueden producir daño a mi cuerpo, pero que en medio de todo eso la idea es que mi cuerpo esté saludable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Señor de diferentes maneras hablaba acerca de cómo darle de comer al cuerpo, y que todo era permitido delante de la presencia de Dios, porque Dios había santificado todas las cosas, porque eran para provecho del ser humano. Pero en medio de este ser provecho para el ser humano tiene libre albedrío para saber qué realmente es lo que necesita el cuerpo para satisfacer esa necesidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Y Dios está proveyendo un rico manjar para cada uno de nosotros, y hoy en día tenemos un buffet lleno en todas las redes sociales y en todos lados. Tenemos un buffet donde podemos escoger lo que nosotros queramos comer.
Y pareciera que vamos a un centro comercial y podemos ver todos los puestecitos de comida rápida. ¿Alguna vez ha ido o ha pasado por el centro comercial y están todos los puestecitos? ¿O ha ido al centro y están un montón de puestecitos de comida rápida? ¿Verdad? Porque a veces estamos a las carreras y pues lo primero que se nos ocurre, ¿verdad? O lo primero que se nos antoje. Y hoy nuestra vida está siendo llevada en este proceso donde mi vida está siendo alimentada con comida rápida más que con una comida que es nutritiva. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces esta parte es fundamental para cada uno de nosotros. Híjole, se van a ir al cielo con todo y tenis. Muchas gracias. Híjole, discúlpame. Hay cafecito en la cafetería por si quieren. Pero esto es importante. ¿Cómo mi vida está siendo alimentada cada día? Cada día, ¿cómo la estoy llevando de manera balanceada? No solamente en el hecho de que tengo que vivir en este mundo y vivir como vive este mundo y comer un poco de la palabra para que mi vida esté balanceada. Dios determinó que la palabra sea el sustento necesario para nuestras vidas, de tal manera que no haya nada más en esta tierra que pueda alimentar de manera integral y correcta nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y entonces Pablo por eso está hablando de este fundamento, el hecho de cómo tú tienes que alimentarte, el hecho de cómo tú debes de construir tu vida, sobre qué principios, y no nada más principios y valores, sino sobre qué convicciones. Di conmigo, convicciones. Y yo sé que hemos tocado este tema mucho tiempo, pero hoy más que nunca, amados, hoy más que nunca tú y yo necesitamos convicciones. Porque las convicciones son las que nos ayudan a mantenernos alimentados correctamente y no dejarnos llevar por cualquier olor de gordita, de chicharrón que se nos aparezca. Me estoy dando a entender. Nótese que amanecí con hambre. No estoy pidiendo que vayan por gorditas de chicharrón, ¿ok? No, por favor. Pero esto es importante. Cuando tú y yo tenemos el cuidado, y tener mucho cuidado cómo edificamos, es el hecho de pedir la guía del Espíritu Santo. ¿Pedir qué? La guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es alguien a quien necesitamos usar para entender. El Espíritu Santo está dado y está con nosotros, no para usarlo, sino para convivir y tener comunión con Él, para que nosotros sepamos qué realmente tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Estamos? Entonces por eso Pablo decía, ten mucho cuidado. Quien desee construir, quien desee edificar, tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner, continúa ahí diciendo el pasaje, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos. ¿Qué fundamento tenemos? A Cristo y a este resucitado. Y este resucitado dado el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, y nosotros caminamos bajo esta revelación. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento, fíjate, el que fundamente sobre este, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. ¿Una variedad de qué? Ahora, ¿qué fundamento? ¿Qué fundamento? Y volvemos otra vez al fundamento de Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Cristo, el que abrió el camino para que tú y yo pudiéramos tener comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Estamos? Entonces, ese es nuestro fundamento. Pero cuando estamos siendo fundamentados, cualquiera de nosotros, tenemos que tener mucho cuidado, pero cualquiera de nosotros podemos usar una variedad de materiales. Y menciona 6 tipos de materiales en este pasaje, al final de ello. Y dice, tú puedes usar el material del oro, plata, ¿qué más? Joyas, pero también puedes usar madera, también puedes usar heno, ¿verdad? Y también la hojarasca.
Y fíjate qué importante es. Y vamos a dividir estos 6 materiales en grupos de 3. Los primeros 3, oro, plata y joyas, son todos los productos que pueden ser, o todos los materiales que pueden ser expuestos al fuego para obtener algo mucho mejor de ellos. Quitar impurezas de tal manera que sean todavía mucho más auténticos, más genuinos y más valiosos. ¿Estamos? Y tenemos los otros 3 productos o los otros 3 materiales que no soportan el fuego. Tú prendes madera o heno o hojarasca y son sumamente flamables. De inmediato se consumen, se pierden entre todo lo demás. Y esto habla de algo muy importante, donde nosotros necesitamos utilizar los materiales correctos y los alimentos correctos para edificar nuestras vidas. Cuando hablamos del oro, del plata y las joyas, es ahí donde nuestra vida necesita ubicarse para ser edificada. La palabra nos enseña a lo largo de toda ella la forma tan importante en cómo mi vida necesita ser pasada por el fuego para ser purificada, de manera que mi vida pueda ser como el oro. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. Pero esto es muy importante. Cuando tú y yo vemos estos símbolos, cuando tú y yo vemos estos materiales que resistan a la prueba de fuego, que es lo simbólico en la palabra de Dios, ese es el estándar de Dios. Toda persona que está siendo edificada sobre el cimiento que es Cristo Jesús necesita pasar por el fuego. Ok. Y cuando nosotros entendemos esto, Primera de Pedro 1, 6 al 7 habla de cosas importantes. Fíjate, hablábamos de convicciones hace un momento y dice Primera de Pedro 1, 6 y 7, dice, así que alégrense de verdad. ¿Cómo comienza diciendo este versículo? Alégrense. ¿De qué manera? De verdad, una alegría que no es solamente algo porque conseguí o logré hacer algo, sino es una alegría genuina que proviene de haber conocido a Dios y de saber de quién dependo por encima de todas las dificultades. Yo sé que hay momentos en la vida donde no puedes estar feliz, o que tu cara no puede manifestar felicidad, pero que por dentro puedes estar feliz. Y a veces decimos, híjole, pues estoy bien feliz. Y a veces alguien puede decirte, pues díselo a tu cara. Díselo a tu cara, porque tu cara me dice que no, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante. La alegría es algo que el enemigo constantemente está buscando apartar o desasociar de nuestra vida. ¿Cuántos están alegres por la vida que tienen? Y porque a veces no pareciera que pues te voy a decir por qué, y no estoy juzgando a nadie, yo estoy concentrado en lo que estaba haciendo hoy, así que no tengo nada. Pero sabes, hay momentos en donde venimos delante de la presencia de Dios y nuestra reacción ante una gratitud y una alegría en mi corazón es esta: indiferente. Para mí habla de indiferencia o el estar así, y entonces yo no le veo la alegría a mi corazón. No estoy juzgando a nadie y no estoy buscando poner algo en tu corazón y decir, allá el pastor ya me está viendo. No, fíjate, quiero que tú y yo entendamos esta porción de la escritura. Dice, así que alégrense de verdad. Cuando hay un verdadero contentamiento en mi corazón por encima de las pruebas, hemos entendido que hay que soportar las pruebas con paciencia, según lo que dice Santiago, ¿verdad? Porque la prueba de mi fe, ¿verdad?, va a ser perfeccionada y todo, pero Santiago menciona algo como lo que está mencionando Pedro aquí. Y está Pedro diciendo, alégrate. Alégrate en medio de la prueba y alégrate en medio de la dificultad, porque algo bueno está por suceder. Todos vemos las pruebas no como una cuestión de algo bueno que va a suceder, sino algo como que va a afligir mi vida y me va a destruir.
cuando a los apóstoles, los hombres de Dios que Jesús enseñó para que continuaran la obra de establecer el reino, por encima de todas las pruebas siempre decían: alégrate, alégrate. Y es algo, y es un fundamento en nuestras vidas, la alegría en medio de cada prueba. Si ganas, alégrate. Si pierdes, alégrate. Si estás triste, alégrate. Si estás pasando por una dificultad de enfermedad, alégrate, porque ahí no es el fin. Ese no es el fin. Ese es el comienzo de cosas grandiosas que Dios está a punto de hacer. No sé si me estoy dando a entender. Porque hablar de pruebas y dificultades y estar alegres son cuestiones que se contrapuntean y que no permiten al ser humano tener una conciencia o un concentrarse en las cosas que son realmente importantes, como el saber que en medio de todo eso Dios tiene a bien arreglar cosas. ¿Estamos? Y fíjate, continúa Pedro diciendo ahí en el verso 6, dice: les espera una alegría, ¿de qué tamaño? Inmensa. Fíjate qué importante, una alegría inmensa. Y aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo eterno, breve, un tiempo breve. ¿Por cuánto tiempo es la prueba? Un tiempo breve. Pero dices: no, pues es que esta prueba ya lleva un chorro de años. Y es que esto y es que el otro. Y la verdad, te voy a ser honesto, muchas veces cuando nuestro corazón está desenfocado, aunque confiamos en el Señor, hay un desenfoque. Hay algo que no deja ver bien las cosas. No hay algo que nos deja percibir, pero hay cosas donde estamos pasando por una prueba que dejaron de ser como al principio, y no que sean más difíciles, sino que dejaron de ser como al principio. Crecimos, conocimos cosas de Dios, el Señor nos levantó, el Señor nos sustentó, el Señor nos llevó, pero aún así seguimos viendo la prueba como mucho más difícil que al principio. Y eso es porque mi corazón no estaba conectado, no está conectado realmente al corazón de Dios o a la dirección de Dios. Hay cosas que he dejado que nublen mi vista para poder sacar el mejor provecho de la situación, y entonces saber que lo que dice Romanos 8:28 acerca de que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Entonces yo no puedo ver que todas esas cosas me están ayudando para bien, pero todas y cada una de ellas están formando mi carácter, y tengo que alegrarme. Y yo ¿qué tengo que hacer? Una de las cosas que hacemos constantemente y oramos por ti es que el Señor ponga colirio en tus ojos. ¿Alguien alguna vez ha usado el té de manzanilla para limpiar los ojos? ¿Alguien? ¿Sí? Y eso, ese tratamiento que a veces ahora te lo venden en botellitas, ¿verdad? Para que te lo eches en los ojos, para quitar cierta contaminación o ciertos problemas de la vista. Ese colirio es exactamente lo mismo que hace el Señor en nuestras vidas. Utiliza ese colirio para que puedan nuestros ojos ver. Hay cosas importantes. La palabra del Señor habla acerca de que cuando tú comes de ella, cuando tú tomas de ella, tus ojos son abiertos. Y entonces algo que tengo que hacer para que sea quitada mi mirada es: yo necesito confiar en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dado para cada uno de nosotros, para que sea revelada la palabra y recibamos dirección de parte de Él. Tú y yo necesitamos de esa dirección del Espíritu Santo, tener esa comunión con el Espíritu Santo, para que la palabra no solamente sea letra, sino la letra produzca vida dentro de nosotros. Y esa vida produzca vida a nuestros ojos para poder ver por encima de las dificultades. ¿Estamos? Y entonces dice: estas pruebas demostrarán, continúa diciendo, estas pruebas demostrarán que su convicción, que su fe es auténtica, y está siendo probada de la misma manera que el fuego, fuego prueba y
purifica. Dos características importantes que tiene el fuego. El fuego purifica y también hace que nuestra vida sea probada. De tal manera que lo genuino de nuestra vida comienza a brotar. ¿Alguna vez escuchaste o leíste la historia de los amigos de Daniel que por no inclinarse a la estatua de Nabucodonosor fueron echados al... y el fuego hizo una prueba y una purificación, no propiamente en ellos, pero sí en el corazón de Nabucodonosor? Cuando tú y yo vemos estas pruebas y estas convicciones, estos hombres dijeron: yo no me voy a inclinar ante tu estatua, aunque tú digas lo que quieras. Yo no me voy a inclinar, porque yo sé dónde está mi fe y yo sé a dónde tengo que ir y dónde, con quién tengo que ir y a quién tengo que adorar. Pero cuando vienen las pruebas y dificultades, tú puedes decir exactamente lo mismo: yo sé a quién adorar y yo sé a quién acudir. Porque muchas veces la prueba demuestra que a veces no vamos con el Señor ni experimentamos cosas de parte de Dios, porque experimentamos lo que alguien más puede hacer a favor de nosotros. Porque el ser humano tendemos a hacer esto en nuestras vidas: pedir la ayuda de todo menos de Dios hasta que sea el último recurso. Y cuando estamos frente a un horno que está calentado 7 veces, ¿cuántas veces calentaron el horno? Lo caliente puede ser más caliente. Yo quiero entender eso. Porque si tú pones una flama en la estufa, no la puedes calentar 7 veces, ¿o sí? No, porque tiene algo regulado, ¿estás de acuerdo? Pero te imaginas que pones la estufa, pones un soplete, pones un encendedor, pones una caja de cerillos, eso se va a calentar un poquito más, ¿estás de acuerdo? Y este horno, yo no sé de dónde sacaron más fuego para que el horno estuviera 7 veces más caliente. Y en medio de todo esto, estos hombres dijeron: ¿sabes qué? No importa, si nos echas, nuestro Dios nos va a salvar. Y si no nos salva, de todos modos, mi convicción está en que Él es poderoso para cualquier situación. Y entonces, cuando son echados, el Señor viene a este horno que está caliente, libera sus vidas de donde estaban, y entonces lo que está afuera puede ver que hay alguna transformación en medio de todo esto. Y entonces ven la figura de Jesús, ven la figura de Dios ahí en medio del fuego, y los hace salir, y sus ropas no se quemaron, su cuerpo estaba intacto, no había ningún peligro, porque su fe había sido genuina. Y va a venir cosas, y han venido cosas a probar tu fe, para determinar si la fe es genuina. Y a veces podemos ver que nuestra fe no es genuina, y ahí viene un menguar en nosotros de confiar en el Señor, porque al ver que mi fe no es genuina, mi pensamiento me hace alejarme de Dios, al decir: no soy lo suficientemente bueno, no estoy capacitado, no estoy preparado para esta parte de conocer a Dios. Y entonces, ¿qué hace? Mi vida está retrocediendo y cayendo en las pruebas y en las tentaciones y en las dificultades, y alejándome de Dios. En estos días he estado leyendo acerca de los hombres que Dios levantó de entre los muertos. Y yo dije: Señor, tú eres tan poderoso como para hacer eso. Y estuve leyendo la historia, o la parte donde Jesús le habla a la higuera, y la higuera se secó. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y le conté la semana pasada que estoy orando por mi planta. ¿No se acuerda que estoy orando por mi planta? Tengo una gardenia ahí en la entrada de la casa, pero ahora con la falta de agua no pudimos echarle agua a ella y a otras plantas. Las otras plantas han resurgido un poco, pero esa gardenia no ha resurgido, y es una planta que le encanta a mi esposa, y una flor que le encanta a mi esposa. Y comenzó a gustarme cuando empezó a oler rico. Usted sabe que el aroma de las gardenias huele muy rico. Y se secó.
y está verde, pero está café, pero como que sí quiere, como que no quiere, y está entre que sí que no. Y estos días, yo creo que tendré como 7 días que cada vez que entro, cada vez que salgo, oro por la planta. Y pareciera una locura, pero es una prueba de mi fe. Dije: Señor, si tú me ayudas a creer en que tienes la capacidad de transformar vidas, yo sé que también puedes transformar la vida de esta planta y volverla a la vida. Y cada vez que entro y oro, entro y le digo: Señor, tú que hiciste secar la higuera con tu palabra, envía tu palabra sobre esta gardenia y que produzca vida. Señor, vuélvela a la vida, sopla aliento de vida sobre ella. Y estoy con una prueba de fe y me cotorrean: ay, si ya está bien seca, no se va a levantar. Y yo sigo orando. Y ¿sabe qué día mi esposa estaba así muy desesperada, diciendo: híjole, planta, resucita, o quieres que te tire? Le dije: es que no le hables así, tú tienes que hablarle con fe. Está pasando por un proceso de sequía y le he echado agua, y cada vez que se le echa agua oramos por ella, y no lo dudo que en estos días el Señor la va a hacer renacer. Y si no la hace renacer, el Señor, de todos modos seguiré confiando en Él, porque Él tiene la capacidad para levantar muertos, y va a levantar esa planta y va a dar más flores de las que había dado hasta el día de hoy. Lo mismo oramos con tu vida. Nuestra fe no está puesta en lo que tú puedes lograr hacer, sino en lo que Dios tiene la capacidad de hacer en ti. Y esa es nuestra oración: hazles florecer. Sé que hay momentos de sequedad, sé que hay momentos de angustia, sé que hay momentos donde pareciera que estoy entre vivo y seco. ¿Y cómo es eso? Verde pero café. No sé si me voy a entender. Es que mi planta está chistosa porque tiene unas partes verdes, duras, y cafés como secas. Y a veces nuestra vida está así. Tengo la vida de Cristo, pero los problemas me han hecho endurecerme, que parece que estoy seco. Y tú lo tocas, y en el momento que lo tocas se quiebra y se pierde. Y estamos en este proceso donde nuestra vida demuestra en medio de las pruebas si mi fe es genuina. Y cuando nosotros estamos siendo probados en medio del fuego, por medio de pruebas, de dificultades, el fuego prueba que realmente dónde estoy parado, pero purifica mi corazón en medio de la prueba. Cada circunstancia de que vivimos nosotros tiene como fin el hecho de ser transformados y no ser iguales que cuando entramos a la prueba, sino ser totalmente transformados. Y fíjate bien, dice ahí, entonces dice: el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes, aunque las convicciones de ustedes son mucho más preciosas, o es mucho más preciosa que el mismo oro. No hay nada más valioso en esta tierra que tu convicción. Eso me hace saber la palabra. ¿Estás acá? Y el enemigo se ha encargado de buscar desasociarte de esta fe, de estas convicciones, a través de las pruebas, o nuestra propia necedad ha buscado el hecho de desasociarnos de la confianza que tenemos en Dios. Dice: entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿qué va a suceder? Hay una recompensa. ¿Hay una qué? Di conmigo: recompensa. 1, 2, 3. Recompensa. Y esa recompensa, ¿qué es? Es mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. ¿A causa de qué? A causa de la fe. A causa de la fe. Hebreos 11 habla acerca de todos estos hombres de fe, pero me encanta el versículo 13. Y si tú puedes ver Hebreos 11:13, como lo vas a ver en la pantalla, dice: y todos estos hombres creyeron en Dios y aunque nunca murieron, pero aunque nunca recibieron lo que Dios les había prometido, aún así lo abrazaron con gusto. ¿O cómo dice?
¿No lo pusieron? Hebreos 11:13. Fíjate qué importante. Y lo tomaron con gusto. Ellos no lo tomaron nada más porque tuvieron que tomarlo y decir, pues es que Dios me llamó a esto y pues órale, hay que darle. ¿Sí? Y esto es bien importante. Lo vieron desde lejos y lo aceptaron ¿cómo? Con gusto, con alegría, ¿verdad? Y entonces cuando tú y yo nos damos cuenta de esta situación donde tú y yo necesitamos alegrarnos, es el hecho de tomar esto que Dios ha prometido, que Él traerá mucha alabanza, gloria y honra a mi vida cuando Él vuelva por mí. Y yo tengo que permanecer en ello. La confianza de los apóstoles, que no tenían tecnología, que no tenían un micrófono, que no tenían una congregación en sí, el hecho de estar reunidos en torno al Señor y hacer saber esta parte, para ellos no era más importante estar en una iglesia y que los problemas de todos fueran resueltos, sino el hecho de que Cristo Jesús fuera manifiesto en cada vida y pudieran tener una experiencia todos con la presencia de Dios, y entendidos de que su convicción es mucho más importante y que esa convicción va a traer una recompensa cuando el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Muchos de ellos murieron sin haber visto lo que Dios había prometido sobre sus vidas, y aún así lo recibieron con gusto. ¿Cómo estás recibiendo las cosas que Dios está trayendo a tu vida? ¿Las estás recibiendo con gusto? ¿O solamente las estás recibiendo y dices, bueno, pues en el nombre de Dios aquí voy? Porque no las entiendo, porque no las comprendo, o porque no quiero, porque no son a la forma en como yo esperaba que fueran. Y entonces no las tomo con gusto, de tal manera que mi convicción me hace dudar. Las convicciones o las pruebas me hacen dudar de mi convicción, pero esto es importante. Cuando tú y yo caminamos sobre esto, caminamos sobre el fuego, pasa lo que menciona Zacarías en el capítulo 13 verso 9. Fíjate bien, estaba hablando ahí de todo el grosor de gente del pueblo hebreo, y empezó ahí a segregar algunas personas y qué era lo que iba a hacer con cada uno de ellos. Pero cuando llegas al verso 9 hay una joya increíble ahí para ti, para mí. Dice, a este último grupo, habla del último tercio de personas en medio del pueblo hebreo, pero que me llamó muchísimo la atención, y dice, a este último grupo de personas lo pasaré ¿por qué? Por el fuego, y los haré ¿qué? Puros. Habla de un remanente, habla de un ¿qué? Remanente, algo que quedó lo suficientemente fuerte, quedó lo suficientemente convencido, quedó lo suficientemente deseado por Dios para que ellos fueran pasados por el fuego y fueran purificados. Tú y yo somos parte de ese remanente, y Dios está buscando purificar nuestras vidas. Y luego me llama a la atención esta palabra, dice, los refinaré. ¿Los qué? Los refinaré, y dice, como se refina la plata, y los purificaré como se purifica el oro. Y dice, invocará mi nombre y yo les responderé y les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Y habla de dos procesos diferentes de pasar por el fuego. Número uno, el refinamiento. La plata se basa en una cuestión de refinación, donde la plata tiene que tener un proceso de fuego mucho más alto y de un proceso mucho más largo tal vez que el oro. Y cuando hablamos de refinar, habla de perfeccionar algo, adecuándolo a un fin determinado. Cuando hablamos de refinar, es hacerse más fino en la manera de hablar. Hablando del comportamiento del ser humano, una persona refinada es hacerse más fino al hablar, al comportarse delante de la sociedad y de los gustos de esa persona. Y Dios está buscando que esa parte de refinar la plata, como se refina la plata, es el hecho de lo que tú y yo vemos en Romanos 12, 1 y 2. Cuando habla acerca donde dice, yo necesito cambiarles la manera de cómo piensan, la manera en cómo viven. Y lo que dice Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza.
Y en medio de ese refinar se produce en medio de las pruebas. No sé si ahora la palabra está cobrando un poco más de sentido en tu vida, pero para mí sí, porque tú hemos estudiado, hemos escuchado estos temas en una cuestión aparte, separados para diferentes cuestiones, pero cuando tú y yo los vemos en este contexto de qué importante es estar en una prueba, es la parte de ser refinados, porque el ser refinados, el ser purificados, nos lleva a parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Y Dios esta mañana quiere sacar el oro que hay en nosotros. Él quiere que salga el oro de en medio de nosotros. ¿Cuántos quieren ser purificados como el oro? Pues ya después de todo lo que hablamos, no dice, no, son muchas pruebas, son muchas dificultades. La verdad no sé si quiero ser como el oro. No se podrá que sea así como el latón o como el cobre. Son materiales preciosos que no requieren de mucho tratamiento y que pueden brillar en algún momento y rápidamente pierden su brillo, rápidamente pierden sus propiedades, terminan oxidándose, viéndose feos, haciéndose verdes. ¿Alguien ha tenido algún arete que se le vuelve verde o algún anillo que se vuelve verde y que luego lo tienes que meter en bicarbonato y que tienes que hacer vinagre y no sé qué tanto para poderlo rescatar? En una ocasión tenía algo tan verde, no me acuerdo qué era, pero estaba tan verde que lo puse en ese tratamiento, en la cosa esa se deshizo. Y dije, no puede ser, que tanta mugre tenía. Pero no sé si me estoy dando a entender. Hay tantas cosas cuando hablamos de materiales, y cuando el Señor dice que construyamos y edifiquemos nuestras vidas con estos materiales, el oro no es fácil de moldear. Tienes que dejarlo en una cuestión líquida para poderlo hacer molde y entonces poder edificar. ¿Sí me estoy dando a entender? La plata de la misma manera. Las joyas tienen que pasar por un proceso también difícil, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el diamante viene de un carbón? Y el proceso para sacar el diamante de la mina de carbón es muy, muy pesado y requiere un proceso muy difícil, pero cada uno de ellos es valioso por la cantidad de esfuerzo que tiene. Y Dios está buscando la manera de cómo edifiquemos nuestra vida para que seamos como el oro, tal manera que seamos moldeables al derramar nuestra vida como una ofrenda líquida en medio de los problemas. Wow, ¿puedes venir, Kips? Para poder ser mejor oro, tengo que pasar por el proceso de ser líquido. ¿Alguna vez has visto eso, aunque sea en un programa de televisión? Y cómo se vuelve ahí en el crisol, ahí está, y hasta lo mueven y el oro está ahí como si fuera agua de horchata con hielito. No, ¿verdad? Porque está caliente. Pero se me antojó una agua de horchata. Pero quiero que tú veas que nuestra vida, para ser como el oro, tiene que llevarse a este punto de volverse líquido, para que el que está purificándolo pueda sacar las escorias en medio del ser líquido y pueda ponerlo en el molde para que cuando sea enfriado sea algo genuino. Y eso es a donde Dios quiere llevarnos y llevar a nuestra vida, que nuestra vida pueda presentarse en una adoración vertida como el mejor perfume en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, para que mi vida pueda ser tan genuina, tan firme, y yo pueda recibir de parte de Él lo que Él habló para mí. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a tomar 2 minutos. ¿Está bien?
no sé si tú quieres ser como en medio de como el oro. Dios sí quiere. Dios quiere que tu vida sea como el oro. Y quiero animarte a que puedas alegrarte en medio de las pruebas, porque hay una promesa mucho mayor que el sufrimiento que podemos recibir. Así que cierra tus ojos un momento, levanta tus manos ahí delante del Señor y dile: Señor, aquí vengo, así como dice tu palabra, vengo, Señor, como una ofrenda, sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti.